Y bien, amigas y amigos, estamos llegando prácticamente al final de este foro virtual en el marco de Agroproyección 2021, un proyecto comunicacional de Charrúa TV y SAS Media que ha sido declarado de interés por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que tendrá evidentemente otras instancias. Hace ya poco más de un año convocábamos a varios calificados expertos para hablar en un evento bajo el título La cadena cárnica en la nueva normalidad, del cual también a quien recibimos ahora participó. Cuando diseñábamos ese foro, estábamos convencidos que esa nueva normalidad tras la pandemia llegaría pocos meses después. Pero la realidad ha sido otra. La pandemia se ha enraizado en el mundo con diferente letalidad. En nuestro país, en nuestros días, al igual que todo el continente y otras partes del mundo, aún está sufriendo consecuencias muy dramáticas desde lo humano, lo social y lo económico. Lejos de tener certezas, en muchos ámbitos hay mucha incertidumbre. Pero en el sector cárnico, si bien ha habido afectaciones, la realidad es muy otra. Hace pocas horas nada más veíamos el informe de exportaciones y observábamos cómo China sigue liderando la colocación de nuestras carnes, tanto bovinas como ovinas, y es una tendencia que aparentemente seguirá. Es con ese panorama alentador que llegamos al segmento final de este evento que hemos denominado hacia la recuperación de la majada nacional y sus cadenas de valor. Dos cadenas de valor muy nítidas, la lana por un lado, de la cual hemos hablado mucho también en este foro, y la carne por otro, de la cual hemos venido hablando también y de su cadena productiva. Precisamente para hablar de la cadena ovina y qué lugar ocupa dentro de la promoción y búsqueda de mercados por parte del Instituto Nacional de Carnes, hemos convocado al ingeniero agrónomo Lautaro Pérez, que se desempeña en la gerencia de marketing de INAC. Bienvenido, Lautaro. Desde aquel aparentemente lejano mayo del 2020, se viene transitando hacia la nueva normalidad. Aún está lejos, creo yo, pero el sector cárnico sigue fuerte y pujante. Dentro de esta realidad, ¿dónde se ubica la demanda, la colocación y las posibilidades futuras de la carne ovina uruguaya? Bienvenido otra vez, Lautaro. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la introducción y la presentación. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente aquí y bueno, mando un saludo a toda la audiencia desde ya. Creo que si hay un mensaje para dar a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, es el siguiente. Nosotros estamos convencidos, estamos viendo un mercado para la carne ovina que es demandante, que es realmente muy grande la importación de carne ovina que se está dando en el mundo, que es creciente, que es a precios cada vez mayores, ¿no? Y de alta calidad, ¿está bien? Y donde tenemos también una demanda que es continua, ¿no? Que es continua a lo largo del año, que eso también es muy importante. Y donde Uruguay en realidad somos un jugador realmente muy, muy pequeño, ahora después lo vamos a ejemplificar, en lo que es la exportación y en el comercio mundial de carne ovina. Entonces, diría que tenemos absolutamente todas las condiciones dadas para crecer y crecer realmente muy fuerte. No, yo diría como en muchos años no lo ha tenido Uruguay, y porque se ha dado la emergencia de determinados jugadores que son muy relevantes, y desde ya adelanto que ese jugador es China, que es el principal productor de carne ovina del mundo, y hoy es el principal importador también de carne ovina del mundo. Entonces, el punto de partida hoy, nosotros lo vemos como en forma muy positiva y con una enorme oportunidad. Es decir, estamos llamados realmente a producir y a producir mucho más de lo que lo hemos venido haciendo. Antes de ingresar a esos datos que son muy relevantes, muy importantes y muy ilustrativos, a mí me gustaría preguntarte si la calidad de la calidad de nuestra carne vacuna es ya una constante en la consideración de los mercados. ¿La carne ovina cuenta también con la misma distinción o hay que trabajar más aún para conquistar más adeptos?
Bueno, a ver, en los mercados que ingresamos, Uruguay, sin duda que en la carne bovina tenemos una calidad que, que se adecúa a distintos mercados y que ha sido cada vez más consistente, ¿no? Cuando uno lo mira, por ejemplo, en categorías de corderos, ¿no? Realmente logramos producciones que son muy consistentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El concepto de calidad y lo que significa calidad varía en cada mercado. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar y tenemos que aprender también para los distintos mercados, ¿no? En buena parte de los principales destinos, que es China y después también Estados Unidos, como otro mercado sumamente importante, que vamos a hablar después, eh, hay una división primaria que es por categoría, ¿no? Lo que es cordero, lo que es ovino adulto, básicamente es la principal, y después lo que entra en juego es el peso de las carcasas, ¿no? Entonces, muchos de los países que abastecen, en realidad son pocos, básicamente Australia y Nueva Zelanda, tienen sistemas de clasificación y sistemas de adecuación de la calidad ya a esos mercados y lo tienen en forma muy desarrollada, ¿no? Entonces, tienen la capacidad, por ejemplo, de desarrollar corderos con pesos realmente altos, pero con 5 o 6 meses de edad, ¿no? Nosotros todavía esos segmentos y esos nichos nos cuesta desarrollarlos. Lautaro, tendremos que adaptar entonces nuestra producción para acceder a ciertos mercados y cambiar un poco la conceptualización de lo que nosotros conocemos como calidad a fin de, en definitiva, producir a medida de esa demanda con un concepto de calidad diferente. Eso sin duda, no solo para carne ovina, diría que lo mismo corre para la carne vacuna, por una razón muy sencilla, que es históricamente hemos estado enfocados en mercados como el europeo, ¿no? Y los mercados hoy han cambiado y por lo tanto cambia lo que es el sentido y lo que entiende un usuario final por calidad, ¿no? Entonces, lo que hoy es importante para un usuario final, digamos, una empresa de catering, ¿no? O de barbacoa, digamos, un restaurante en China, lo que él o ella puede entender por calidad para la carne ovina no es lo mismo que lo que entiende un europeo por calidad, ¿no? Entonces, nosotros estamos, y voy a decirlo, quizás con libros de ediciones anteriores, tenemos que adecuar nuestras bibliotecas a los mercados actuales que hoy están pujando y llevando los productos nuestros, ¿no? Una, una, Pero pre- sí es, una pregunta muy breve para una respuesta muy breve también. En esa calidad o en esa demanda del consumidor también se han incorporado otros atributos en los últimos tiempos, como es el bienestar animal y que esa producción sea amigable con el medio ambiente. Eso también se tiene en cuenta a la hora del marketing, a la hora de llegar al consumidor final, Lautaro. sin duda que sí, es cada vez más relevante. Ahora, hablando en lo que es carne ovina, entendemos que tenemos otros obstáculos antes que esos dos, ¿no? Que son sumamente importantes y lo van a seguir siendo La importantes. carne con Pero hueso o sin hueso seguramente. exactamente, o sea, nuestro obstáculo principal en la carne ovina tiene que ver con el acceso, ¿no? El acceso, cuando hablamos de acceso, estamos hablando de dos factores. Uno es el sanitario y el otro es el arancelario, ¿no? Entonces, en el caso de la carne ovina, Uruguay está accediendo más o menos al 39, al 40% del mercado mundial de carne ovina. Es decir, estamos fuera del 60%. ¿Ah? En carne bovina, por ejemplo, accedemos al 75% y estamos fuera del 25%. O sea que en carne ovina todavía tenemos un trecho muy importante para poder capitalizar. ¿Qué es lo que sucede en la carne ovina en el mercado mundial? El 80% o más de la comercialización de carne ovina es con hueso, ¿no? En la carne bovina es el inverso, ¿no? Entonces, y ese era el gran problema que tuvimos durante muchos años hasta la emergencia de China, que hoy este año está explicando el 84% de nuestra exportación de carne ovina en valor es China, ¿no? O sea, que tengamos presente lo que es ese cambio. Entonces, el hueso, la imposibilidad de comercializar con hueso el ovino,
hacía prácticamente inviable, ¿no? La exportación, o la hacía muy difícil, ¿no? No inviable, pero sí muy difícil. ¿Por qué? Porque desosar un ovino tiene un costo industrial muy alto y bueno, y también hubiera sido imposible hacerlo, realmente muy difícil hacerlo en pandemia, ¿no? Y por algo la exportación se ha centralizado más en las carcasas. Entonces, el hueso es clave acá y eso es una barrera sanitaria, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos hoy? Porque estamos comercializando con hueso ovino a China y Brasil, que son los dos principales mercados que tiene Uruguay, y lo estamos haciendo también con Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo gran importador mundial de carne ovina, pero lo hacemos por el régimen del compartimento ovino y eso tiene sus costos, es decir, hay costos operativos para acceder a ese compartimento, ¿no? Entonces, ahí tenemos una barrera. Y después el tercer gran mercado, que es Europa, no podemos exportar con hueso y por lo tanto prácticamente no lo estamos abordando. Entonces, ese sería el tema sanitario, todavía es una oportunidad de mejora para Uruguay. Lautaro, te hemos solicitado en lo previo graficar todos estos datos, todos estos conceptos, a través de un PowerPoint breve, que seguramente va a ser muy atractivo y sobre el cual yo tengo muchas expectativas y seguramente quienes nos están mirando también. Así que yo le doy paso a esa presentación y te escuchamos y te vemos atentamente. Perfecto. Eh, bueno, el concepto que estaba mencionando al principio para la carne ovina, yo creo que lo voy a poner en términos más paisanos de alguna forma, que es, hay mercados y colocación sobrada para Uruguay. Yo creo que eso es lo principal que nos tenemos que llevar nosotros y todos los que estamos en el sector de carne ovina. Es decir, hay colocación, hay mercados crecientes, demandantes, que exigen calidad, que pagan realmente muy buenos precios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando uno mira la carne ovina? A ver, se comercializa en el mundo alrededor de 1 millón de toneladas, eso es simplemente el 3% de la comercialización de carnes, ¿no? Entonces, es claro que la carne ovina es una carne de nicho, de segmento, ¿está bien? Y es un 6% del valor mundial que se comercializan en carnes. ¿Qué es lo que está pasando con la carne ovina? Bueno, que en realidad ha crecido, pero ha crecido en la exportación a niveles menores que las otras carnes, ¿no? La que más ha crecido es la carne aviar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la oferta y lo que se vuelca al mercado mundial está en términos más reducidos con respecto a las otras carnes. Es decir, hay una escasez mayor de la carne ovina con respecto a las otras carnes. Cuando tenemos un producto que es relativamente escaso en un mercado internacional, pero una demanda que es cada vez más creciente, que es lo que está pasando con la carne ovina, ¿qué es lo que suele suceder? Bueno, que los precios internacionales y los precios para la carne ovina han crecido más que las otras carnes, ¿ah? Y eso es lo otro importante que tenemos que ver, ¿no? Ahí estamos viendo en esa otra gráfica que los precios de la carne ovina han crecido más que los precios de las otras carnes, tanto la bovina, la aviar y la de cerdo, ni que hablar. Entonces, esto es una enorme oportunidad para nosotros y es una tendencia que se va a mantener y la tenemos que tener en cuenta. Lo otro que es importantísimo es que Uruguay somos un pequeño jugador en el mercado de carne ovina. La exportación de carne ovina tiene una particularidad que es la siguiente: hay muy pocos jugadores, ¿no? Es decir, hay muy pocos y esos se concentran básicamente en Nueva Zelanda y Australia, como voy a mostrar después. Pero a ver, de las importaciones mundiales de carne ovina, Uruguay es el 1%. Es decir, somos realmente muy pequeños jugadores, ¿no? En el único país donde tenemos una proporción muy alta es Brasil, donde cubrimos el 80%, más del 80% de la importación de carne ovina. Es decir, tenemos un monopolio en Brasil por la cercanía, por el Mercosur, etcétera, etcétera. Pero en el resto de los países, y fíjense que ahí el principal importador en el mundo es China, con 1.700 millones de dólares de carne ovina importada, ¿no? Después le sigue Estados Unidos con casi 1.000 millones, los países del Medio Oriente y el norte de África, la Unión Europea, el Reino Unido, Unión Europea 27, sacamos ahí a Reino Unido y Brasil. Ahí entonces,
El segundo concepto es Uruguay, somos un jugador pequeño y tenemos una oportunidad realmente muy grande de crecer. ¿Quiénes son los grandes exportadores en el mundo de carne ovina? Bueno, Australia y Nueva Zelanda dominan el mundo exportador, ¿no? A ver, para que tengamos una idea, Australia y Nueva Zelanda exportan más de 2.500 millones de dólares de carne ovina, solamente cada uno. Es decir, eso es más de 33 a 35 veces lo que exporta Uruguay, ¿no? Si lo hacemos en relación a los stocks de carne ovina, a los stocks de ovinos, ¿no? Es una proporción también bastante mayor. Es decir, ahí lo que estamos viendo es que hay también una oportunidad de mejora muy fuerte para Uruguay y poder dar ese salto de los 60, 70 millones de dólares exportados por año de carne ovina a superar, tenemos que ambicionar a duplicar ese volumen de exportación de carne ovina en el corto plazo, ¿no? Entonces, los principales jugadores exportadores del mundo, Australia y Nueva Zelanda, Unión Europea fuera de la comunidad, después sí Uruguay, y después está Etiopía, Kenia y algún otro país africano. ¿A dónde ha exportado Uruguay? Y esto me parece importante resaltarlo, en los últimos 5 años. Bueno, históricamente teníamos a Brasil como un mercado monopolista, digamos, de Uruguay, y lo que ha explotado literalmente en los últimos 2, 3 años, y en particular este año, es el mercado de China. China tiene un stock ovino de alrededor de 300 millones de cabezas de ovejas, es el stock más grande del mundo, produce casi algo cercano a las 5 millones de toneladas, y bueno, pequeñas variaciones en la producción de China implican que tenga que salir a buscar las importaciones en forma muy agresiva. Entonces, sí hay un crecimiento hacia China, y después el otro mercado que hemos mantenido es Brasil, ¿no? Aparece Estados Unidos a partir del compartimento, pero la oferta es muy limitada, para ahí no lo hemos podido explotar. Y después tenemos otros mercados como Canadá, donde tenemos la limitante que no podemos exportar con hueso, y ese es un obstáculo también a resolver. Decíamos que algo importante está pasando con el ovino en China. Fíjense ahí las importaciones mensuales de China desde el año 2018 hasta ahora, ¿no? Y en marzo y en enero y en abril de este año hubo importaciones de China récord, ¿no? Realmente hubo un pico extraordinario, es decir, se han llevado buena parte de la carne ovina de todo el mundo. Y fíjense que, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, en los primeros 4 meses de este año le exportó 580 millones de dólares de carne ovina a China, ¿no? Uruguay exportamos 42 millones de dólares. Es decir, notemos acá lo que es el tamaño del mercado importador de carne ovina de China, y las oportunidades que nos presenta a nosotros. Bueno, esta demanda agresiva de China obviamente ha llevado a que Uruguay hayamos exportado en lo que va del año el 84% del valor de carne ovina a China, y que estemos con una exportación que es más que duplica la del año pasado, y diría de los años regulares hasta esta altura. Entonces, esto es un dato sumamente importante, que tiene varias explicaciones. Hay temas coyunturales, ¿no? Pero hay otros temas que son estructurales y de una demanda que es cada vez más firme de parte de China. Buena parte de nuestras exportaciones de carne ovina a China y hoy en el mundo, en particular este año, han sido en canales, en carcasas, ¿no? Menor proporción de cortes. Esto ha sido así, en particular este año y buena parte del año pasado, por la pandemia, es decir, porque había una mayor demanda de carcasas y porque es más difícil para un país como Uruguay desosar los ovinos o hacer cortes de ovino con hueso, porque requieren mucha gente, y eso ha sido realmente difícil en la pandemia. Entonces, diría que esta mayor vuelco hacia las carcasas tiene también una explicación por la pandemia y el COVID, ¿no? Pero notemos también acá lo que es la evolución de estas exportaciones de carne ovina a China, de 5 millones de dólares en 2015 a 45 millones de dólares el año pasado, y vamos casi 40 millones de dólares en estos primeros 5 meses del año acá.
O sea que vamos a tener un año con exportaciones récord de carne ovina a China. Decíamos que el acceso de la carne ovina que tiene Uruguay al mundo está en 39%, es decir, nos queda todavía el 60% del mercado internacional de carne ovina por descubrir, por explorar. Y eso es una enorme oportunidad, es decir, para Uruguay, ¿no? Si ya tenemos una sobredemanda con la situación mundial hoy de importación, bueno, notemos que estamos en el 40% del mercado, o sea que todavía hay un camino mayor por recorrer. Ya estoy terminando y quiero, digamos, dar una idea de los obstáculos que nosotros entendemos que hay para remover. En esos obstáculos tienen que ver con lo sanitario, primero que nada, y es que más del 80% del comercio de carne ovina es con hueso. En Estados Unidos, que podemos acceder con el compartimento ovino, y es una excelente oportunidad y un excelente avance que ha logrado Uruguay, pero bueno, no debemos perder de vista que tiene un costo, ¿no?, operativo, que hay que pagarlo de alguna forma, y eso limita la oferta que podemos llegar ahí. En Canadá no podemos exportar carne con hueso y deberíamos negociar y exigir que acepte el compartimento ovino para tener una oportunidad más también, ¿no? Y después la Unión Europea no podemos exportar con hueso, esta es una restricción de la fiebre aftosa, pero bueno, ya han pasado 2 décadas sin focos en Uruguay, en la ganadería vacuna y en la ovina mucho más. Entonces, quizás es hora de negociar y de hacer pedidos más firmes en este tipo de especies, donde los riesgos son mucho menores en este aspecto sanitario. Desde luego que es difícil, pero no deberíamos resignar a hacerlo, considerando que la Unión Europea es el tercer mercado en importancia importador. En lo arancelario, en general, estamos muy bien. ¿Por qué? Porque buena parte de los países tienen muy bajos aranceles para la carne ovina. ¿Por qué? Porque precisan importar, entonces no es un sector protegido. En Estados Unidos y Canadá el arancel es bajísimo, en los países del Medio Oriente también. En China es donde habrían mayores ganancias para obtener una mejora de aranceles, lo cual es muy difícil. Uruguay en China paga un arancel del 15%, del 12% y del 15% y el 23%, dependiendo del tipo de producto, pero digamos que el promedio se acerca al 15%, mientras que Nueva Zelanda paga 0% y Australia hoy está en un 3,3%. Es decir, que hay una diferencia ahí notoria para Uruguay. Y después, bueno, en la comercialización un obstáculo a remover tiene que ver con esa adecuación de la calidad a los mercados, ¿no?, que hablábamos en algún momento al inicio de aquí. Y acá sin duda que tenemos mucho para hacer. Quizás no, obviamente estamos muy distanciados de países como Nueva Zelanda, que en la carne ovina tienen sistemas de clasificación realmente muy, muy trabajados, muy pulidos y muy desarrollados. Pero bueno, sí tenemos que hacer una adecuación a los mercados que vamos a estar operando hacia adelante, y yo creo que es básicamente China y, bueno, Estados Unidos, en la medida que logremos remover aquí algunos obstáculos. Por último, esta paradoja que tiene Uruguay también la tenemos con la carne bovina, ¿no? Es decir, acá lo que presentamos en este mapa son el acceso sanitario y el acceso arancelario, y después cuánto importa ese país en el total mundial, ¿no? Entonces, cuando tenemos luz verde, el semáforo verde es que estamos bien, cuando tenemos roja estamos con un área de mejora. Entonces, en Brasil tenemos muy buen acceso sanitario, podemos exportar con hueso, sin hueso, y no hay arancel, entonces tenemos la verde en los dos lados. Pero Brasil es el 0,5% de la importación mundial, ¿está bien? Entonces, para Uruguay es muy importante porque está cercano, pero no es un gran jugador en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la luz verde en el arancelario, porque el arancel es bajísimo para la carne ovina, no hay un techo, ¿no? Pero sí tenemos, nosotros ahí calificamos como la luz roja, es decir, tenemos el obstáculo sanitario, perdón, porque para exportar con hueso precisamos el compartimento. Y lo mismo Canadá no tiene aranceles a la carne ovina,
es un gran importador, va un gran importador medio, 160, 180 millones de dólares por año importa de carne ovina, pero no podemos exportar con hueso. Lo mismo la Unión Europea, no podemos exportar con hueso. Lo mismo el Reino Unido, que son, tanto la Unión Europea como el Reino Unido son importadores grandes. Medio Oriente y Norte de África, diríamos que estamos bien posicionados, o sea, hay bajos aranceles, no hay problema desde ese punto de vista. Sanitariamente podemos exportar con y sin hueso, no hay problema. Y China es donde sanitariamente estamos bien, podemos exportar con y sin hueso, y no hay limitantes, arancelariamente donde tenemos ciertas mejoras para realizar. Pero bueno, fuera de esto, y aún con estos obstáculos, quiero reforzar la idea de que la demanda es realmente muy grande para Uruguay, de que estamos sobredemandados por lo general y el problema pasa a ser la oferta y la capacidad de producción. Y que nosotros vemos que las tendencias hacia adelante se van a mantener en cuanto a una demanda creciente en tamaño, a precios sostenidos y relativamente cada vez mejor con respecto a las otras carnes. Eso es algo importante. El productor de carne ovina es un productor de algo que cada vez vale más, ¿no? Con respecto a las otras carnes. Y esa tendencia no se va a revertir, ¿no? Y después donde en muchos países, en muchas regiones, que uno mira, China, por ejemplo, Estados Unidos, cada vez más abren su importación, perdón, porque cada vez más precisan este tipo de productos, ¿no? Entonces hay es bastante amigable, digamos, el marco internacional y bastante desprotegido en esta forma, lo cual es una invitación para ir a la mesa del mundo en la carne ovina formidable. Dejo por acá. Me gustaría hacerte un par de preguntitas más muy breves. En Adelante, ese sí. ranking que tú manejabas allí, el consumo local de carne ovina es prácticamente insignificante. La costumbre de comer carne ovina en el Uruguay ha cambiado rotundamente y está lejos de ser consumida como la carne bovina, ¿no? Sí, es correcto el patrón de consumo en Uruguay. Cuando uno mira las ventas, prácticamente despegan en diciembre, ¿no? Después no tenemos la venta es realmente muy baja y prácticamente no se mueve. Que responde a varios temas culturales, temas de precio muchas veces, también temas de ingreso, de promoción, de trabajo en la carne ovina, de conocimiento, ¿no? Tanto de los consumidores sobre todo, ¿no? Es decir, la pregunta es cuántas recetas sabemos hacer con carne ovina, ¿no? Versus, por ejemplo, carne vacuna. Entonces, esos son procesos de aprendizaje que hay que educar a la población, que hay que transmitir entre las distintas generaciones esa forma de conocer. Tenemos la percepción también de que la carne ovina es gorda, ¿no? En el sentido que es pesada, lo cual es absolutamente al revés, ¿no? Una carne de cordero tiene grasas que son mucho más saludables que cualquier otro tipo de grasa, ¿no? Y, No, y y no hay razas necesariamente. además carniceras que dan carne muy magra, ¿no? Exacto, y hay razas que dan carne magra. Entonces, todas esas cosas, claro, han quedado en la población, y bueno, es difícil cambiarlas, ¿no? Pero también creo que hay una oportunidad, además, en el mercado doméstico, sin duda, para desarrollar la carne ovina. Me queda la impresión entonces, Lautaro, que aquí hay varios deberes para hacer, pero una excelente noticia que es que el mercado de carne ovina es inconmensurable frente a lo que nosotros podemos producir. Eso por un lado. Y por otro lado, dos deberes que no son fáciles de cumplir, como bajar costos para el compartimento, cosa de ingresar con buenos valores a Estados Unidos, y lograr derribar esas barreras que son sanitarias en definitiva para ingresar a múltiples mercados de cortes con hueso. Allí sería el sueño del pibe para el sector ovino, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que lo has resumido
perfectamente, sí, la demanda nos excede en forma notoria y eso lo tenemos que ver como una oportunidad. Creo que tenemos una joya, digamos, en la producción de carne ovina y tenemos que aprovecharla. Y bueno, y también hay que trabajar, ¿no? Hay que resolver esos obstáculos. Hay algunos que llevan tiempo, hay otros que es menor, pero bueno, tenemos que hacer una jugada agresiva, digamos, Uruguay, y no podemos estar fuera de grandes mercados como es Europa sin el hueso, o bueno, Canadá o Estados Unidos con esta limitación, ¿no? O sea, nuestra ambición en el mediano plazo, aunque sea, tendría que ser, bueno, tenemos que llegar a todos los mercados con hueso, y sin restricciones en la forma como hacerlo. Eso, o sea, tenemos que aspirar a jugar en la Premier League, ¿no? Sin duda. Seguramente habrá gente dispuesta a trabajar para lograr ese objetivo en bien de un sector que se lo merece en definitiva, que cuenta con tecnologías, razas diversas, metodologías de producción también muy diversas y muy desarrolladas. Así que ojalá podamos haber enviado el mensaje positivo que es necesario para el sector productivo y bueno, y que estos deberes que nos quedan por hacer haya momentos, haya gente y haya instancias para poder desarrollarlos y cumplir con bajar esas barreras que en definitiva nos abrirían un mercado formidable. Muchas gracias, Lautaro, por haber participado. Gracias al Instituto Nacional de Carnes por haberte permitido participar y por estar apoyando también este evento tan necesario para un sector tan importante. Así que muchísimas gracias y en cualquier momento seguiremos en contacto. Me gustaría en algún momento difundir dentro del mercado nacional esas recetas a las cuales tú hacías referencia y que mi abuela, mi bisabuela y hasta mi madre seguramente en algún momento practicaron, pero que las nuevas generaciones han olvidado precisamente a veces porque es más fácil cocinar o ir a McDonald's a comprar otros productos. Así que muchas gracias por tu participación. No, gracias a ti, ha sido un placer, encantados de participar y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Felicito a todos ustedes y a la producción por el programa. Son iniciativas realmente más que importantes para todos nosotros. Gracias. Aprovecho que estás ahí con tu presencia. También ya me despido de todo el público que ha participado en estas 2 jornadas de Agroproyección 2021. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento seguramente con otros temas que tienen que ver con el agro nacional. Así que hasta pronto y a todos los participantes muchas gracias y también a ustedes que nos han seguido en estas emisiones.